Buenos días para todos los que están viendo este video. Mi nombre es Sergio Díaz y mi compañero Samuel Vega. Hoy vamos a presentarles lo que fue nuestro proyecto de investigación en la clase de principios. Listo, muy buenos días para todos y todas. Vamos a empezar principalmente hablando de el tema de la situación problemática alrededor de nuestra investigación. Entonces, hablamos de que tenemos una pandemia, pues por coronavirus, algo que vivimos todos en nuestra cotidianidad, y se generó un momento entre nosotros cuando estábamos eligiendo qué queríamos investigar, que teníamos muchas dudas alrededor de empezamos a cambiar nuestras dinámicas de interacción y cómo todo empezó a cambiar en nuestro grupo de amigos. Entonces dijimos, oiga, ya todo lo que hacíamos antes paró y tenemos unas nuevas cosas que hacemos ahora dentro de nuestro grupo de amigos, y nos generó un motivo intrínseco dentro de nosotros para investigar este tema en específico, pues el de las nuevas dinámicas de interacción de de parte de nuestro grupo de amigos. Y dado eso se genera esta pregunta de qué dinámicas de interacción social entre grupos de amigos inmediatos de Única han emergido como consecuencia del distanciamiento inherente a la pandemia, pues, por COVID-19. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a lo que sería nuestro marco de referencia conceptual, en el que pues tuvimos en cuenta lo que fueron más que conceptos, tuvimos en cuenta tres constructos grandes que eh, digamos que validaría nuestra investigación de forma, digamos, teórica. Entonces, el primer constructo grande que tenemos es formas de comunicación, que claramente pues en nuestra vida cotidiana para el ser humano hay muchas formas de comunicación distintas. eh, y según Thompson, bueno, y en nuestra investigación tenemos en cuenta dos grandes. Según Thompson, tenemos una interacción presencial, que es la de cara a cara, y una interacción a distancia, que es la que es mediada por los medios de comunicación, de medios, digamos, electrónicos. Como dice Thompson, medios que superan lo espacio temporal, diferente a la presencialidad. Nuestro segundo constructo es la interacción presencial. Como ya la mencioné, es una muy importante en nuestra investigación. Como dice Collins, el ser humano está acostumbrado a estar en manada siempre. Como todos sabemos, el ser humano es un sujeto comunicativo que está acostumbrado a interactuar de forma presencial desde su fundación, desde su creación. Y Goato nos dice que esta interacción presencial es el modo fundante, una característica principal que compete todo lo que tiene que ver con una interacción social completa. Esa sería la interacción presencial. Y la tercera es las dinámicas de interacción emergentes a partir de lo que fue la pandemia. Entonces, como dice Romero, la comunicación virtual. Entonces, la comunicación virtual es la que es mediada por medios digitales y de las herramientas tecnológicas, y esto, a partir de la pandemia, pues claramente nos ha llevado a una nueva modalidad, a una nueva normalidad. Entonces, esos son los tres constructos grandes. Ahora vamos a pasar a lo que es nuestra revisión de la literatura. Como podemos ver, aquí tenemos tres grandes revisiones de la literatura, que fueron tres investigaciones importantes, grandes. Entonces tenemos la primera, que es una investigación de Rubio Romero y Perlado Lamo Espinosa en 2015, que se titula El fenómeno WhatsApp en el contexto de la comunicación personal. Aquí de esto que se trataba, esto era como, aquí usaban como una metodología, unas técnicas básicas de una metodología cualitativa, que son grupos de discusión y entrevistas personales. Y vamos a nombrarles un poquito los hallazgos. Los hallazgos fueron que, pues, dicen que los jóvenes universitarios prefieren como una interacción mediada por el WhatsApp que una interacción cara a cara. Eso es como un hallazgo general de esta investigación. Y el vacío que nosotros pensamos llenar es el hecho de que aquí están como que estudiando la investigación, analizando la investigación a partir de la interacción de los jóvenes en el WhatsApp. En nuestro caso vamos a hacer una investigación mucho más grande que no solo compete a WhatsApp, sino también a Zoom, Meet, Teams, Discord también. Y también fue aquí también usaron como un grupo, una población bastante grande, la nuestra es como mucho más limitada. Básicamente esa es la primera revisión. Pasamos a la siguiente investigación que tenemos, que es de Frandejas García. Este caso es una etnografía que es de este año actualmente.
Entonces tenemos el contenido de que la pandemia se indiscrimina, de rehabitando el hogar y del otros a nosotros. Entonces nosotros, ¿por qué elegimos esta etnografía como parte de nuestra revisión de la literatura? La metodología que tienen es algo muy interesante que nos generó a nosotros una ayuda muy importante para nuestra investigación. Lo que ellos mencionan acá en su metodología, Doing Fieldwork in a Pandemic. Nosotros estamos en el mismo contexto, estamos haciendo trabajo de campo, entre comillas, en una pandemia. Nos tocó adaptarnos a las situaciones actuales para recolectar nuestros datos y nos ayudó mucho, ya que pues acá lo menciona que realizaron entrevistas por videoconferencia, grupos focales en línea, encuestas webs, etnografías digitales, y gracias a esta información de esta etnografía nos ayuda a centrarnos. Y al ser una etnografía, vamos a ver el punto muy macro de lo que está sucediendo en la sociedad, básicamente. Y esto genera un vacío en lo que qué pasa en el punto micro, qué pasa en algo muchísimo más específico, qué pasa exactamente dentro de un grupo de amigos cercanos. Entonces, básicamente, esta etnografía nos sirvió un montón para ayudarnos a hacer nuestra investigación alrededor de todos los conceptos nuevos que íbamos a encontrar y haciendo una investigación en medio de una pandemia. Listo. Ahora, la tercera y última revisión de la literatura que tuvimos en cuenta fue desarrollada por la antropóloga y doctoranda española Laura Fontana Sierra en junio de 2020, de hecho, hace muy poco, en la Universidad de Barcelona por la revista Periferia. En este trabajo se realizaron pues, etnografías, bueno, digamos, la herramienta metodológica fueron las etnografías acerca de la pandemia, las articulaciones sociales a partir de la misma y de qué manera el aislamiento modifica los modos de relacionarse entre las personas. Entonces, básicamente eso es como es el tema general de la investigación. Y aquí vemos unos vacíos porque en esta investigación lo que hicieron fue tratar de entender el tema usando como una aproximación macro social hacia las experiencias de un gran grupo de personas en España, em, y eso, digamos que es un enfoque mucho más inductivo porque parte de las particularidades a las generalidades. Entonces, la diferencia con el nuestro es que nosotros usamos un método más deductivo, partimos de las generalidades a las especificidades, y además nuestro grupo de estudio, bueno, nuestra población son solo cuatro personas del grupo de amigos inmediatos, y entonces analizamos como esa perspectiva mucho más limitada y pequeña en nuestro grupo de amigos. Entonces, básicamente, esa sería como el vacío que también podríamos llenar. Además de que no solo hablamos de las rearticulaciones sociales y no solo como el aislamiento modifica los modos de relacionarse, sino qué más ha emergido a partir de esta interacción a distancia y la falta de interacción presencial. Y listo. Eso por parte de la revisión de la literatura. Ahora, pasamos a las metodologías. Que son las metodologías, pues tenemos en cuenta lo que es ciertos constructos, digamos, conceptuales grandes, de los que también se basa nuestra investigación y que, digamos, en base a esto nosotros partimos. Entonces, hay una ontología, una epistemología y un enfoque. La ontología es relativista porque, digamos, la ontología es la realidad, el estudio, bueno, la realidad del ser, y el relativismo es como a partir de diferentes subjetividades, o sea, como que es relativo, claramente, como dice su nombre. La epistemología es sémica, diferente a la ética, porque básicamente analizamos el grupo, el objeto de estudio a partir de una interacción cercana a ese estudio. Nosotros, de hecho, hacemos parte, como investigadores, hacemos parte de ese grupo de amigos inmediatos, por eso somos cercanos. Y el enfoque es cualitativo, porque digamos que esto, básicamente lo émico y lo relativista es básicamente lo cualitativo. Tenemos en cuenta como unos comportamientos y las diferentes factores que afectan y lo que involucra pues, en nuestro grupo de amigos. El método deductivo, como ya lo mencioné antes, partimos desde una vista general hacia las particularidades. Y según Creswell, y nuestra herramienta metodológica es el estudio de caso, según Creswell, que es básicamente nuestro caso, nuestro grupo de amigos inmediatos, que somos cuatro personas, y vamos a estudiar. Listo, dentro de las herramientas que utilizamos dentro de nuestra recolección de datos, utilizamos entrevistas y narrativas. Entrevistas según Martínez y narrativas según Lindon. Dentro de las entrevistas hablamos de hacer una entrevista semiestructurada, de manera que nosotros podamos acercarnos a las personas de una manera muchísimo más sémica, como lo mencionó Sergio.
de que ya que nosotros hacemos parte del mismo grupo de amigos, nos dimos cuenta que podíamos hacer este tipo de entrevistas, ya que las guías que nos dan acá, como contar, pues, que la actitud sea receptiva, sea sensible, que no interrumpiera a los demás participantes con lo que están diciendo y que aún así el tiempo sea ilimitado, pero por motivos logísticos no pudimos hacerlo ilimitado, pero igualmente nos aproximamos de esa manera semiestructurada, tuvimos una guía de las preguntas que las mostraré en la siguiente diapositiva y así nos pudimos acercar muchísimo más a los participantes o a nuestros amigos, por decirlo de alguna manera. Dentro de las narrativas, son las narrativas de Sergio y mías, que hablamos de todo lo que nos ha sucedido dentro de la pandemia, que las pueden encontrar completas en el documento entero. Entonces nos basamos en una visión propia de colocar lo que hicimos, colocarlo en el papel básicamente, y una visión propia de una acción pasada, que es todo lo que nos ha sucedido. Entonces, dentro de la logística de las entrevistas, que fue como lo más, como que tomó tiempo, fue citar a los participantes por WhatsApp, luego lo hicimos vía Zoom y estas son las preguntas que realizamos, que estas preguntas no las voy a leer porque van muy ligadas con la siguiente diapositiva que dice Sergio, que habla de los hallazgos que tenemos. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿Listo? Bueno, aquí ya partimos ya en el análisis de datos, a partir de todo lo demás. En el análisis de datos, a priori, lo que hicimos fue una categorización axial, que se trató de una herramienta de análisis de datos, claramente, que se llama color coding, la codificación por color. Como pueden ver en el mapa, ahí partimos de las entrevistas y de las transcripciones que vimos en las entrevistas que también están en el texto oficial. Ahí hay 4 primeras grandes preguntas que partieron que se hicieron en las entrevistas y de las 4 salieron 10 grandes subcategorías, perdón, que como pueden ver, cada una tiene un color distinto, algunas que se repiten porque también se repitieron varios de las mismas. Luego hicimos una categorización más selectiva, de las cuales de las 10 que pueden ver ahí en la mitad, las 10 primeras, los 10 colores primeros, de esas subcategorías salieron 4 categorías grandes, que son las que pueden ver ahí, y que hacen parte de nuestros hallazgos de la investigación. Entonces, Samu. Listo, pues pasamos básicamente a los 4 grandes hallazgos y el primero es las dinámicas de interacción a distancia, que pues encontramos que uno de los principales hallazgos fue la forma como el distanciamiento ha generado inconvenientes en el grupo de amigos inmediatos, pero al mismo tiempo creó ventajas. Entonces tenemos acá pues una de las principales citas directamente de la entrevista del participante uno que nos menciona: sí siento que nos hemos unido un poco porque nos contamos mal las cosas, porque no estamos juntos todo el tiempo. ¿Qué sucede? Que antiguamente cuando nosotros interactuábamos en la universidad era todos los días, aún así no compartiéramos las mismas clases y siempre nos dábamos un tiempo, oh, me pasó esto, lo otro, en los 5 minutos primeros que nos veíamos, porque siempre estábamos como actualizados de lo que nos había pasado. ¿Y qué sucedió? Que nos separamos, por decirlo de alguna manera, no nos veíamos todos los días y en los momentos que nos veíamos nos tomamos muchísimo tiempo para volver a conectarnos entre nosotros, que había sucedido, y eso nos generó un tipo de conexión mucho más, eh, más fuerte, por decirlo de alguna manera, como lo menciona el participante uno. Y tenemos parte de la narrativa del investigador 2 o Sergio, que está acá presente, que con ella dice que con ella perdimos un poco la comunicación por el simple hecho de que ella está en un semestre inferior, se volvió difícil pasear tiempo por la diferencia de horarios, pues la pandemia hemos aprendido a seguir interactuando medianamente, pues, en lo medianamente posible. Entonces se genera eso, esa nueva forma de interactuar que pasamos de vernos cara a cara a pasar algo de hacernos videollamadas cada semana. Entonces pasamos al siguiente hallazgo por parte de Sergio. Listo, ahí quería hacer una anotación, ahí me refería a la participante número 1. En el segundo hallazgo que a partir de las entrevistas surgió fueron las alteraciones interpersonales e intrapersonales. Antes de empezar, pues quisiera aclarar que interpersonalidad o alteraciones, relaciones interpersonales se refiere a las relaciones sociales que tú tienes, que una persona tiene con otros grupos sociales o incluso pues, los familiares. Y la intrapersonalidad o relaciones intrapersonales son las relaciones sociales que tienes contigo mismo. A partir de ahí, pues se puede decir que a partir de la pandemia en el grupo se han emergido ciertas alteraciones que han sido parte de los sujetos de grupos inmediatos, interpersonales e intrapersonales. Entonces, como dice el participante 2, dice que la familia ha sido parte importante de esas interacciones para el grupo. Pues así interacciones sociales no mucho, ¿sabes? Tal vez mi familia. Aquí podemos ver que la familia también es parte importante de ese tiempo que realmente no pasábamos en grupo como hacíamos antes en la presencialidad, pero ahorita en la virtualidad, pues los sujetos del grupo han pensado el tiempo que no pasamos juntos con otros grupos sociales, como la familia,
o incluso también en la narrativa del investigador uno nos cuenta que, como pueden ver ahí, él pues pasó mucho tiempo con un amigo jugando videojuegos, entonces también podemos ver como esos hobbies entre otros grupos sociales. Y también el participante 2 nos dice que, pues, si no estoy, digamos, en lo académico, estoy en la música, y si no estoy en la música, pues tareas. Aquí podemos ver que hay una intrapersonalidad porque el sujeto está interactuando consigo mismo a partir de los hobbies como la música y de actividades académicas como pues, la universidad. Entonces aquí podemos ver ciertas alteraciones de interpersonales e intrapersonales. Pasamos al otro hallazgo. Pasamos al hallazgo de la resignificación de las rutinas, el tiempo y los espacios, donde básicamente todas las definiciones de los espacios cambiaron. Ahora el espacio de interacción entre nosotros como grupo de amigos, como lo menciona acá la participante uno, dejó de ser la casa, dejó de ser, discúlpeme, dejó de ser la universidad, el centro, el CTU y pasó a ser la casa. ¿Qué significa que sea la casa? Que ahora tenemos un espacio que se convirtió, además de ser nuestro espacio de descanso, de compartir con la familia, el espacio donde compartimos con nuestros amigos. Y al ser la casa, se generan nuevas dinámicas. Por ejemplo, acá menciona que uno puede estar en la casa sin arreglarse, sin bañarse y seguir interactuando con sus amigos, algo que era imposible antes de que nos estuviéramos en la pandemia. Entonces, básicamente, todo tenemos una nueva resignificación de las rutinas, de los tiempos y los espacios dentro de lo que fue nuestro grupo de amigos. Entonces pasamos al siguiente hallazgo, el último. El último hallazgo, el cuarto, son las fluctuaciones en la cooperación en el grupo de amigos. Entonces, aquí las fluctuaciones en la cooperación se vio evidenciada a partir de dos puntos: la disminución de la cooperación y la expansión de la misma. Como dice nuestro participante número uno, mencionó en las entrevistas, dijo que, digamos que yo con ustedes no tengo mucha chance de compartir a diario porque estoy, digamos, en mi rollo y en mi cuento ustedes están como en el suyo. Aquí podemos ver que realmente entre nosotros como que no hay como no ha habido como esa cierta interacción, o sea, sí ha habido como una disminución en la cooperación. Pero incluso cuando estamos juntos como grupo, cuando nos reunimos para alguna actividad académica, aprovechamos esa actividad para cooperar entre nosotros como amigos, como se solía hacer antes también. Y la narrativa en el investigador uno nos dice que personalmente mis amigos me han ayudado mucho con mi ruptura amorosa que sucedió en abril. Entonces aquí podemos ver también que hay una expansión en la cooperación del grupo de amigos. Ahí están los dos ejemplos de las fluctuaciones. Y eso sería todo por los hallazgos. Ahora vamos a las conclusiones. Las conclusiones, implicaciones y limitaciones. Las conclusiones parten ¿desde dónde? Desde la situación problema. Como ya vimos, la pandemia lo que hizo fue cambiar de la presencialidad a la virtualidad, y hubo una ruptura en la interacción social a partir de la pandemia. Discúlpenos ahí el error. Y que, pues, básicamente lo que surgió a partir de eso fueron emergieron diferentes como dinámicas de interacción social, como lo fueron las mediadas por las herramientas tecnológicas, o a partir, digamos, actividades académicas, y nosotros aprovechábamos esos tiempos para reunirnos. ¿Cómo? Pues a partir de los hallazgos, como ya mencionamos, pues las dinámicas de interacción a distancia, las alteraciones interpersonales e intrapersonales, pues la resignificación de las rutinas, tiempos y espacios y las fluctuaciones en la cooperación entre nosotros. Básicamente fue a partir de eso. Tenemos dentro de las limitaciones de que esto fue un estudio del caso de un grupo de amigos de Única, exactamente, pues nuestro grupo de amigos. Entonces, para próximas investigaciones es muy complicado sacar generalizaciones a partir de los hallazgos que mencionamos anteriormente. Como sucedió en el grupo de nosotros, puede que en otros grupos de amigos no pasen. Además, también tuvimos la limitación de que solo fue un trabajo de aproximadamente 2 meses de recolección de datos, de análisis, que pues limitó bastante, y más que estamos en un contexto de pandemia que no nos permite interactuar cara a cara con los participantes y genera ciertos tipos de problemas para generar una comunicación asertiva apropiada. Y pasamos a las recomendaciones. Básicamente que al ser pues una investigación tan corta, se recomienda para los próximos investigadores ser conscientes de la recolección de datos que puedan hacer alrededor pues, de los grupos de amigos que quieran investigar o investigaciones similares, y básicamente que este es un campo que se puede seguir trabajando al ser un contexto tan nuevo, la pandemia, y que es un campo que van a generar muchas investigaciones al respecto. Y de pronto la última como recomendación de para parte de todos los
viewers de este video, es consulten nuestro documento, van a encontrar información muchísimo más detallada que no pudimos contarles en estos 20 minutos. Y muchísimas gracias a todos ustedes por ver. Estas son nuestras referencias que utilizamos en la diapositiva, las referencias enteras, las encuentran en el documento. Y para finalizar, Sergio. Listo, muchas gracias a todos por escuchar. Como ya mencionó mi compañero, en el documento oficial hay mucha más información que la tuvimos limitada en nuestra presentación por el tiempo, pero muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y espero que tengan un final de semestre exitoso y esperamos vernos próximamente. Muchas gracias. Gracias.